Ok. Bien, ya que estamos grabando, lo primero que les queríamos comunicar, para que respiren un poquito, es que estuvimos conversando hoy con la coordinación de la carrera y hemos decidido pasar la entrega final, que bueno, nos comentaban que están ustedes complicados con fechas, con el resto de las materias y demás, para el 27 del 11, o sea que vamos a tener una semana más en el medio para ir trabajando, pero la idea es que podamos para este viernes tener acceso a los enlaces, a las planillas con las que ustedes vienen trabajando, si tienen un drive compartido, por ejemplo, y nos pasan ese enlace con los permisos para que lo podamos revisar. Nosotras podemos hacerles observaciones sobre el mismo drive, lo hemos ido trabajando con algunos en consulta, con algunos equipos, y la verdad que es bastante práctico y bastante resolutivo. Entonces, la idea es que para este viernes 20 nos puedan mandar un enlace con el borrador de lo que tienen hasta ahora. Si no es necesario que sea ya perfecto, una cosa definitiva, pero sí queremos ir viendo los avances y específicamente hacer un seguimiento puntual de la parte de producción. Y para eso estaría bueno que quienes estén trabajando con planillas de Excel directamente en PC lo puedan subir a un drive y que nos puedan pasar el enlace para revisar cada una de las planillas, ir viendo en concreto las necesidades y el trabajo que viene haciendo cada grupo. Tenemos muchas diferencias por lo que hemos podido observar entre grupos que están muy avanzados, que la verdad que tienen dudas muy puntuales, específicas y están ya cerca de cerrar los proyectos, con otros grupos que están un poquito más tratando de ver cuál es la lógica y de ir entendiendo algunas cuestiones. Entonces la idea es que con esa preentrega del viernes a los enlaces con las planillas podamos poner un piso común, vamos a tener un nivel un poco más parejo antes de la entrega y podamos ir haciendo un seguimiento más personalizado en cada caso. ¿Se entiende esto hasta ahí? Bien, entonces, para el 20 necesitamos que nos pasen a través de WhatsApp el enlace para ver las planillas, ¿sí? A cada profe de referencia, y para el 27 vamos a tener ya las entregas finales, cosa de que la semana que viene podamos llamarlos a consulta ya con observaciones puntuales para cada proyecto. No sé si quieren comentar algo más, Sol, Laura. No, si quieren hacerlo antes, ahí respondo a la pregunta de Flavia. El 20 siempre lo que nosotros les proponemos son plazos máximos. Si ustedes ya lo tienen y lo quieren revisar antes, mejor, mucho mejor. Es como para poner un orden y un criterio de una fecha máxima. Buenísimo. Yo por ahí lo que les agregaría es que justamente esto de tener más tiempo no signifique que se dejen estar, sino todo lo contrario. Este viernes la idea es poder tratar de, digamos, ir viendo cómo vienen y también apuntalar en eso que cueste, que no puedan, que no les esté saliendo, que no estén entendiendo. Entonces, nosotras vamos a poder trabajar en la medida que ustedes avancen. Si ustedes se dejan estar y no avanzan, la verdad que más tiempo no significa o no les va a garantizar nada. Aprovechemos entonces justamente que trabajemos en estos días de más que tenemos como para que podamos pegarle una revisada. Contestando lo que dice Emilio, básicamente hay como tres grandes elementos que a nosotras nos interesa sobre todo chequear, que es la primera vez que hacen, digamos, no tiene que ver con la entrega de redacción, porque eso ustedes ya lo hemos corregido y ya han tenido, lo mismo pasa con el trabajo en equipo, pero sí esto es nuevo de alguna manera, o es la primera vez que vamos a ver todo lo que tiene que ver con desglose, lo que tiene que ver con plan de rodaje, lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, diría que se concentren en que el viernes puedan tener por lo menos un borrador de cada una de esos tres elementos, como digo, teniendo en cuenta que es la primera vez que, no la primera vez digo porque ya con varios grupos venimos trabajando de forma individual, pero digo, sería la primera vez que ustedes encaran este tipo
de trabajos, entonces sería bueno que tuvieran esta revisión previa antes de la entrega final. Aprovechemos para llegar al 27 con todo revisado, eso sería lo ideal, ¿no? No sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo más. Buenísimo. Lau, no sé si querés comentar algo y ya pasaría a lo que son algunas observaciones generales que hemos ido viendo en consulta que por ahí pueden ser comunes a varios grupos y para ponerlas en común. No, reforzar la idea que Sol dio nada más, que es que por favor no se dejen estar, que no importa si ya lo tienen, si ya están avanzados. Yo de los 8 grupos que estoy haciendo seguimiento, hay 4 que ya se han contactado y que están bastante avanzados. Lo que necesitamos es la planilla básicamente del cronograma, perdón, del plan de rodaje, y que ese plan de rodaje sea consecuente con el presupuesto que van a hacer. Así que básicamente eso, y nosotros lo que nos vamos a hacer es ir apuntalándolos para llegar de la mejor manera posible. Pero no se dejen estar porque no es un trabajo sencillo, vayan trabajando ya sobre la visual de la carpeta, porque a último momento siempre terminan, a los apurones y entregando algo que por ahí podría estar mucho mejor si le dan el tiempo. Aprovechen el tiempo que se ha extendido para eso. Nada más. Buenísimo, gracias chicas. Sí, es fundamental que lo vean como una posibilidad de que los proyectos lleguen en la mejor forma posible. Queda poquito, sabemos que están con otras entregas y demás, pero esto lo hemos ido trabajando con tiempo, entonces creemos que es posible y que pueden llegar en buena forma para la entrega del 27 y obviamente ya quedar como alumnos aprobados de la materia. Bien, algunas cuestiones que fueron surgiendo en las clases de consulta que me parece importante ponerlas en común. Yo tengo ahí un punteo de lo que fui observando, después seguramente Sol y Laura podrán aportar algunas cuestiones más que hayan visto, y esto más que nada orientado a quienes están un poco más partiendo de cero o que han tenido un poco más de dificultades en el proceso. Paciencia, quienes están un poquito más avanzados, ya vamos a llegar a resolver esas dudas puntuales, pero sí nos parecía importante poner en común algunas cosas. Voy a presentar mi pantalla. Y vamos a pasar a lo que es la hoja de presupuesto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, se ve bien. Excelente. Bueno, cuestiones que nos planteaban que por ahí les hicieron ruido o les generaron alguna dificultad. Primero, el modelo con el que trabajamos la clase pasada no es igual a este modelo que tenemos acá adelante. Entonces está bueno por ahí hacer algunas cuestiones a tener en cuenta para que sepan cómo llenarlo y cómo trabajar con el modelo. Si ustedes ven, hay 3 columnas, la D, la E y la F, ¿sí? Después de la columna que tendría el monto total, que es la G. La idea de estas 3 columnas es que ustedes puedan analizar 3 variables que son fundamentales en todo presupuesto, que es la primera, la cantidad que van a necesitar de algo; la segunda, el tiempo que les va a llevar, ¿sí? Y la tercera, el costo unitario de eso. Entonces, si ustedes hacen este trabajito, el Excel solo, por a través de la fórmula, les va a poner el subtotal acá. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo con el guión. En este caso, necesitamos un guión, ¿sí? Supongamos que estemos trabajando con... Bueno, voy a cerrar WhatsApp porque el jardín de mi nena son un poco intensos. Tenemos un guión. Supongamos que estemos trabajando en un proyecto de serie o en algo un poco más que requiera más trabajo de guión por episodios. Podemos llegar a tener, qué sé yo, 8 guiones. Bueno, en este caso es 1. El tiempo va a ser difícil de determinar. Por lo general se trabaja con el guión final. Ese guión le puede llevar a un guionista experimentado, qué sé yo, un mes, y a un guionista que, no sé, que esté aprendiendo y demás, le puede llevar 6 meses. O sea que más que nada lo que nos interesa es como el producto final, en este caso. Y acá vamos a poner el costo unitario, pongamos que más o menos con la referencia que les habíamos dado. Entonces, el Excel solo se encarga de multiplicar estas 3 variables y darnos acá el total de ese rubro, ¿no es cierto? Y después, rubros lo que va a ir haciendo es sumando y llegar a ese subtotal. ¿Qué es lo que no tienen que hacer bajo ningún punto de vista?
¿sí? Directamente agarrar la columna G, borrar el 0 y empezar a cargar arriba. Eso no lo hagan porque se pueden meter en un problema importante, que es que los errores que ustedes tengan ahí de tipeo, porque pusieron mal una coma, porque por lo que sea, las típicas que pongan un 0 de más, ¿sí? Cualquier error que tengan se va a ir arrastrando al resto del presupuesto. Y después, cuando uno está en el primer rubro, bueno, por ahí te das cuenta, pero cuando ya vas por el rubro 24, realmente se te puede hacer muy, muy difícil ver en dónde te equivocaste y corregir el error puntual. Entonces esos errores se van arrastrando y llegamos a un total que no tiene nada que ver con si analizamos rubro por rubro, con lo que tendría que dar rubro por rubro. Entonces eso ténganlo en cuenta y llénenlo así, piensen en las 3 columnas, por ahí es un poco más fácil de verlo acá en los roles técnicos, que acá sí está especificado. Por ejemplo, un director de fotografía, vamos a tener solamente uno. Supongamos que fuera un proyecto más grande, tuviéramos 2 directores de fotografía. Bueno, acá es el lugar donde lo tenemos que poner, que también pasa con los camarógrafos. Supongamos que tenemos 2 camarógrafos, y esos camarógrafos van a trabajar 2 semanas. Y el costo bruto semanal, nos vamos a la planilla de SICA, nos fijamos cuánto es el monto, y eso se nos va a hacer automáticamente. Entonces, por ahí es un poco más engorroso, pero esto nos asegura de trabajar de una manera más ordenada y también de que los errores no se nos vayan arrastrando al resto del presupuesto y que vamos a identificar fácil y rápido si nos equivocamos en algún rubro. Che, mira, esto por esto me está dando mal acá. Seguro que en llenar alguna de estas 2. Sí, puedan, me parece, de una manera más ordenada y más clara, y obviamente que no borren la fórmula. Eso también puede ser un problema importante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, siempre completar las 3, como dice Laura. Y dejar que la última columna, la G, la haga el Excel sola. Esa no la toquen. Si no se les hace esa última columna es porque hay algún error en la fórmula, nos avisan y lo revisamos. Pero en principio es completar las 3 y que el Excel haga la última, la G, de manera automática, que para eso sirve. Esa es la gracia y la magia del programa. Repetir las variables, cantidad, tiempo, costo unitario. Perfecto. Ahí lo explicó Milagros muy bien. ¿Alguna otra pregunta que les quede de cómo llenar, cómo ir trabajando cada uno de los ítems del presupuesto pensando en estas 3 columnas? Lo del tiempo. Ok, el tiempo es una variable sobre todo importante cuando trabajamos en la parte de equipo técnico. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con semanas como variable. Bueno, si vos te vas a los costos de SICA, a ver si la tengo por acá a la planilla para mostrárselas. A ver. Estoy justo configurando unas cuestiones del aula. Acá estamos. Esta es la planilla con la que tienen que trabajar en los rubros técnicos. Supongamos que vamos a tener un asistente de producción. Estos son sueldos semanales, jornadas de 8 horas 45. Entonces sabemos que el asistente de producción va a tener 17.000 pesos de trabajo semanal. Ahora, pues ahí lo vamos a necesitar 2 semanas. Bueno, entonces acá en el tiempo, volvemos al presupuesto. A ver. No les vamos a dar permisos de edición, ¿sí? Eso también es otra de las cosas que tengo que explicar. Que ya lo habíamos dicho, pero por si acaso. Nos vamos a... Bueno, vamos a trabajar con la de camarógrafo. Entonces, tenemos camarógrafo, 20.431 pesos por semana. Vamos a tener 2 camarógrafos, lo vamos a necesitar una semana, y acá tenemos 20.000 pesos. ¿Sí? A grosso modo. Muy bien, no, ahí se la demás. Bien, entonces el Excel solo me hace esta fórmula. También otro criterio que pueden trabajar en vez de semanas son jornadas. Acá me parece que lo más coherente sería hacerlos por semana. Y en algunos casos también meses, ¿sí? No es lo mismo el trabajo de un productor general o de un director, que van a estar a lo largo de todo el proceso, que lo podemos contar en meses, ¿sí? A alguien que va a estar haciendo
trabajo en una jornada puntual o en algún momento más específico. ¿Hasta ahí estamos bien? Agregar ahí que si tienen ganas de poner, no sé, por ejemplo, tienen 3 jornadas de trabajo nada más y no sé, la persona del asistente de sonido o, no sé, el camarógrafo que va de la segunda cámara o lo que sea, no tengo idea, deciden que vaya solo 2 jornadas o 3 jornadas, bueno, no se les paga la semana completa. Entonces, a algunos de los grupos ya se los expliqué a eso, del monto que dice la planilla, se divide por 5, porque el trabajo se supone que es de lunes a viernes, y eso le daría el costo diario. Ese costo diario lo ponen en donde dice semanal, en el bruto semanal, no importa, porque es el diario, en realidad, y lo multiplican por, perdón, lo dice semana, lo multiplican por 3, por la cantidad de jornadas que sean necesarias. ¿Sí? Sí, por eso les decía, acá también pueden trabajar por jornadas. Pasa que en algunos rubros van a necesitar más tiempo que en otros, pero probablemente puedan hacer un cálculo por jornadas. Entonces puede ser dividir esto y sacar el costo por jornadas y acá poner la cantidad de jornadas y también se les multiplica. Va a depender un poco de las necesidades de cada proyecto y del tiempo que tengan contemplado para cada uno de los roles, o sea, como lo tengan pensado en plan de rodaje y cronograma. Pero en ese sentido, fíjense cuál es el ítem que mejor les funciona. Pueden ser semanas, pueden ser jornadas. Acá sí, en lo que es producción y dirección, sí trabajenlo con meses, porque estamos pensando en un plazo de tiempo de 3 meses, y ahí lo van haciendo las adaptaciones que necesiten de acuerdo al proyecto de ustedes. Otra cosa que tiro una idea, perdón, tiro una idea, a lo mejor que se me ocurre viéndolo, es agregar una línea más y quienes trabajen por jornadas van arriba y después hacen sobre el mismo ítem de equipo técnico una liniecita en donde diga que van a hacer los cálculos por semana, por ejemplo, para que por ahí sea más claro para la lectura nuestra. Pero en definitiva no deja de ser una variable tiempo eso, que para nosotros sería más legible saber si es jornada o si es semana, pero puede ser una opción. No sé, Rocío, ¿qué pensás? Si se puede sí, perfectamente se podría sí. También marcar, digamos, acá, agregar una fila con y copiando esto mismo, ¿sí? Y ahí poner los roles que estén, por ejemplo, que lo puedan presupuestar en semanas y abajo los que puedan presupuestar en jornadas. También es una posibilidad y podría ser más fácil para trabajarlo, más ordenado. Otra cosa que también hay que tener cuidado con las fórmulas, que no se les vaya a desconfigurar, porque están agregando una fila nueva. Claro. Tienen que ser muy cuidadosos también con eso. Sí, sí. Otra cosa importante que en algunos casos lo vieron, había acá al costadito de este modelo que ya lo borramos, unas filas ocultas que eran básicamente anotaciones al margen, que eso se hace muchísimo en los presupuestos y más en el caso de los oradores. Por ahí algunos lo están haciendo como instintivamente, con eso no hay ningún problema. Está bueno si ustedes quieren acá al costado poner, qué es eso, este rol lo estamos trabajando así, lo dividimos por 3 y nos dio esto, y más o menos entender, ir haciendo como el razonamiento lógico a un costadito, les puede servir para, más que nada para que ustedes sepan cómo llegaron a los números, ¿sí? No está mal tenerlo en cuenta, se usan los márgenes de presupuesto como para, en borrador, por supuesto, ir marcando eso, o si no, la otra es la clásica del cuadernito de producción. Siempre cuando tenemos la posibilidad de estar en el aula les decimos, consíganse un cuadernito para el proyecto y ahí van anotando con qué prestadores hablaron, los números de teléfono, ahí también es una buena forma de ir ordenando las tareas y demás, y las multiplicaciones y las cuentas que van haciendo, el seguimiento como más de lo matemático que puede quedar por fuera del presupuesto, que por ahí no encaja perfectamente en estas categorías, bueno, que lo tengan en algún lugar de referencia, más que nada para que les sirva y para que lo puedan identificar. Con esto creemos que van a andar bien. Pero muchas veces, por ejemplo, este cálculo que les decía Laura, de dividir el total semanal por 5, bueno, acá perfectamente lo pueden anotar, total por semana tanto, lo dividimos por 5, nos dio el valor de la jornada que es tal, y acá directamente después lo completan. Son como pequeños
gajes del oficio, que es más que nada como para que ustedes tengan claro cómo llegan a los números y después cuando ya tengan una cantidad de información que puede marear un poquito, tengan más o menos esas anotaciones de respaldo al costado para que sepan con qué criterios llegaron a los números. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Bueno, otras cosas a tener en cuenta en presupuesto. Tenemos algunas variables que, como veíamos en la clase pasada, son las que están atravesadas por los convenios colectivos de trabajo, por las sociedades de gestión y que tienen una tabla y que tienen un costo definido, que eso se va actualizando todos los años y que básicamente hay que respetarlas tal cual, porque es un marco legal y no podemos como inventar ahí. Y tenemos otras que tienen que ver con servicios y prestaciones de terceros, en donde vamos a tener distintos prestadores que hacen el mismo tipo de trabajo, nos pueden pasar un presupuesto, podemos ir averiguando y tener algunos números en común, y básicamente lo que hacemos es acordar con un proveedor, entonces es mucho más difícil ponerles un número de referencia. Pero algo que es súper importante tener en cuenta es que todos los costos se presupuestan, incluso aquellas cosas que ustedes puedan resolver sin tener que aportar dinero en efectivo, también tienen que estar en el presupuesto. Lo típico es lo de las locaciones. Si entonces decimos, bueno, no, vamos a filmar en la casa de tal y no nos va a cobrar, entonces mi costo de locación es cero. No. Si ustedes tuvieran que salir a alquilar esa casa, tendrían un costo. O sea, todos los insumos tienen un costo, por más de que no lo estemos pagando. Entonces es importante que ustedes puedan tener un costo de referencia, es decir, bueno, una locación así, que tiene 3 ambientes, que está equipada y que tiene tales y tales características, que eso, ponemos un monto X de 30.000 pesos. Después, no significa que tengan que conseguir esa plata, sino que después, en las consideraciones de producción, ustedes pueden detallar que ese es un aporte de la productora o del equipo, y que se va a conseguir sin costo a cambio de publicidad, por ejemplo, que no necesariamente es un costo que tengan que pagar o que tengan que abordar monetariamente, sino que tienen que poder identificarlo y que también suma el presupuesto. Lo mismo con el combustible, lo mismo con el catering. Son cuestiones que, por más de que no las estemos pagando, tienen un costo y ustedes tienen que poder identificar ese costo. ¿Se entiende? No sé si alguien escribe el chat. Buenísimo. Entonces, eso también ténganlo en cuenta, que última después pueden dar el detalle de cómo lo resolvieron, pero más o menos tienen que poder identificar y ponerle un número a eso que consiguieron a través de alguna gestión. Y otra cosa importante es que hay una distancia entre lo que ustedes presupuestan para desarrollo de proyecto y tratando de que el proyecto tenga la mejor presentación posible, en que nos genere como esta idea de profesionalismo y de cuestiones donde están resueltas, el tema de cómo administrar los costos. Y otra cosa es las instancias que ustedes puedan tener después como estudiantes a la hora de filmar y de llevar a la práctica estos proyectos. Esto no significa que tengan que salir a alquilar cosas, ni que tengan que conseguir un equipo X, ni mucho menos. Después trabajan con lo que tengan, tratan de resolver así mediante la gestión de los recursos y mediante un poco, digamos, más desde lo operativo, lo que tengan a mano y lo que puedan conseguir, y tratan de resolverlo así. Entonces, una cosa es pensar en presentar algo que lo va a leer alguien, un posible evaluador, y que en base a eso nos puede llegar a financiar o a brindarnos un recurso, y otra cosa es después como estudiantes las posibilidades reales que tenemos de resolver un determinado ejercicio en el marco de un proceso de aprendizaje. Entonces, no es que se comprometen a resolver o a financiar determinadas cosas o que tengan que trabajarlo de esa manera, sino que más que nada la intención es que ustedes se lleven algunos criterios de producción con los que se trabaja profesionalmente, que los puedan identificar y que los puedan presentar de la mejor manera posible para que el proyecto sea
factible, sea coherente, sea atractivo y tenga como resueltas una estructura de costos, que esos costos estén identificados. ¿Hasta ahí vamos bien? Buenísimo. Esa es una cuestión que conversábamos bastante en consulta y es eso, o sea, que no se sientan presionados a que después tienen que salir a financiar costos que claramente sabemos y entendemos que son imposibles y que claramente está planteado así en el marco de un proceso de aprendizaje. Entonces, muchas veces este mismo ejercicio, dependiendo de a dónde se presenten, de con qué objetivo y demás, incluso van a presentar números diferentes y van a tener en cuenta otras cosas. Es como todo un ejercicio que se hace y se rehace para quien tenemos enfrente, que muchas veces desde la práctica lo resolvemos con los recursos que tenemos. No es que tengan un compromiso de aportar dinero, ni de alquilar equipos, ni de hacer algo que está por fuera de las posibilidades de ustedes como estudiantes. Bueno, eso era más o menos otra de las cuestiones que quería mencionarles. Otra cuestión que surgió bastante, como para darles una referencia, tiene que ver con la postproducción de audio y video. En lo que es edición, estamos trabajando con el monto que establece EDA, sí, que está ahí en la página, acá se los puedo mandar por el chat, que básicamente lo que establece son montos semanales. Ustedes pueden ver por jornada también, y pueden considerar en ese rubro editor más isla de edición. Eso en la parte de postproducción, les voy a mostrar específicamente el rubro para que lo vean. Acá está la parte de proceso de sonido, que era otra de las cuestiones que les quería marcar. Todo lo que es mezcla, sala, doblaje, traducción, eso lo tienen que ver en lo que son salas. Alquiler de sala, que por lo general se hace por hora y más o menos tiene un costo de entre 800 y 1.200 pesos por hora. Y lo que se piensa como para proyectos como los de ustedes son unas 3 jornadas en promedio. Por supuesto que aquellos trabajos que tengan mucho más postproducción de audio, creación de efectos sonoros y demás, o si el audio no está bien tomado y demás, puede llevar más tiempo. Entonces ahí tendrán que ver ustedes dentro de las necesidades del proyecto. Bueno, por ahí esto es súper importante para mi proyecto y le voy a invertir un poco más. Lo mismo acá con la parte de proceso de laboratorio, edición digital, estudio de postproducción. Todo esto lo pueden pensar más o menos en 25.449 pesos semanales. Esto también habría que dividirlo por jornada y acá pueden tener más o menos una idea de costo de edición y de proceso de sonido. Y el otro rubro que también, ¿hasta ahí vamos bien? Buenísimo. El otro rubro con el que también por ahí había como varias preguntas es el de administración. Muchos me decían, pero si no vamos a hacer nada de eso, ¿por qué lo tenemos que contemplar? Bueno, sepan que es una de las cosas como súper importantes. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay costos que se van sumando en todo el proceso y que cuando queremos acordar pueden ser bastante significativos. El tema de la telefonía, de la comunicación, de internet, son cosas que se pagan, ¿sí? Las fotocopias, impresiones, este año no hemos hecho el ejercicio, pero en otros años les pedíamos, por ejemplo, la carpeta impresa, esta misma carpeta de desarrollo con la que ustedes van a trabajar. Entonces ahí es, por supuesto, un costo, también todo lo que tiene que ver con permisos, sesión de imagen y demás, son cuestiones que hay que imprimirlas y hacerlas firmar, entonces siempre tenemos que tener varias copias de eso. Bueno, todo lo que es papelería parece que no, pero cuando queremos acordar son costos que van sumando. Dos cosas súper fundamentales, asesoramiento contable y asesoramiento legal. Si pensamos que vamos a estar
trabajando con gente, que vamos a necesitar contratos, que vamos a necesitar sesión de imagen, permisos, y millones de cuestiones y eventualidades que puedan surgir, certificación de firmas, la cesión de los derechos de la obra al productor, bueno, hay un montón de cuestiones que seguramente nos van a llevar más de una visita a un estudio contable o a un estudio legal, entonces es súper importante que les pongan un precio y que traten más o menos de asesorarse por ese lado. Desde mi punto de vista, más o menos en términos generales, en este rubro tranquilamente pueden pensar en unos 100.000 pesos como subtotal, ¿sí? Entonces, administrándolo en los distintos rubros, pueden ir pensando más o menos en un valor de referencia. Por supuesto que esto también es variable. Sí, no sé si alguien quería decir algo. Sí, Ro, ahí Flavia pregunta cómo ponemos en cantidad y tiempo sobre administración. No necesariamente tienen que poner una cantidad y un tiempo, porque es mucho más difícil de determinar. Vieron que en algunos rubros no está como esta pestañita de abajo, que sí está, por ejemplo, a ver, ¿dónde llegamos? Acá. Acá lo tienen especificado porque es algo muy puntual. En otras cosas simplemente pongan uno, como un paquete general, y el costo. Y con esas dos tienen que poder llegar al resultado. Pero piensen más como en costo de un paquete, ¿sí? No es que tienen que estar vacías, Flavia, sino que tenemos que poner, por ejemplo, uno, el precio unitario y el precio total. ¿Entendés? Entonces no es que lo estás pensando en función de cuánta telefonía usás por semana, no, pones uno como número genérico y a partir de ahí el precio unitario y el precio total, sin desglosar cuánto vas a usar por semana, pero digo, ustedes fíjense que en algún momento cuando ustedes lo vayan a grabar, va a haber una persona que va a tener que estar llamando a todos los actores, que va a tener que estar recordándoles fechas, que le va a tener que estar citando tal día, tal hora filmamos, que va a tener que estar hablando con un montón de gente. Va a haber alguien en producción que va a estar citando a todos los técnicos, que va a estar chequeando que todo el mundo esté en tiempo y forma donde tiene que estar. Y quieran o no, todo eso es telefonía que van a invertir, digamos. Entonces, capaz que ahora, en este momento, no lo están, digamos, poniendo en práctica, pero piensen que a futuro todo esto que están haciendo ahora, este presupuesto, es básicamente poder poner en números el proyecto que estaba escrito, ahora poder ponerlo en números para que efectivamente se convierta en algo audiovisual. No es más que eso. Entonces, cada una de estas categorías lo que se asegura es que ustedes puedan cuantificar, es decir, ponerle cantidad y monto a cada uno de los elementos que va a hacer que eso definitivamente termine siendo un proyecto audiovisual y deje de ser un guión y deje de ser un presupuesto, ¿se entiende? Más allá de que, como decía la profe, que me parece re importante recalcarlo, porque a mí también me lo han preguntado mucho, no importa si consiguen algo, digamos que no les cuesta nada. De hecho, probablemente ustedes como técnicos y técnicas no van a cobrar lo que dice SICA, digamos. Sin embargo, ustedes se tienen que presupuestar cuánto saldría el trabajo que ustedes van a llevar adelante. Entonces, la idea de esto es ejercitar cuánto saldría esto si lo hicieran pagando todo lo que hay que pagar. Independientemente de que luego, por supuesto, ustedes manejen los costos posibles y no necesariamente los profesionales, porque obviamente están en un proceso de aprendizaje y esto tiene un fin educativo en un punto, ¿no? Sí, tal cual, eso está bueno reforzarlo y que quede claro. Y más o menos pensemos, por ejemplo, lo que es telefonía móvil, lo que sale un abono de celular con, mensualmente con todos los paquetes de datos y si tenemos que multiplicarlo por 4 o 5 personas, bueno, es un costo, lo mismo con internet. Sabemos que son servicios que tienen tarifas caras, entonces no dejar de tenerlo en cuenta y también estos son muchas veces cuando trabajamos en desarrollo, vamos a riesgo con todas estas cuestiones. Significa que invertimos y después si el proyecto sale, cobramos. Bueno, este es el momento, digamos, donde podemos reflejar todo lo que hemos invertido y todos los recursos que hemos puesto para que este proyecto funcione. Lo mismo con, no sé, cuestiones como electricidad, que sí o sí la necesitamos, digamos, para funcionar los equipos que estamos usando, las compras y demás.
todo eso tiene un costo y es importante tratar de más o menos poner un costo de referencia porque es ahí donde toda esa cuestión que se ha invertido, que tal vez no la sentimos tan de cerca, pero si lo tuviéramos que poner de nuestro bolsillo, seguramente sería un número considerable. Bueno, es el lugar como para reflejar toda esa inversión de tiempo y de esfuerzo y de recursos que se está poniendo en este trabajo del desarrollo. Después, otra cosa que me quedó que creo que es importante es el tema de los rubros de director y productor ejecutivo que no están en la planilla de SICA y que vamos a usar una fórmula que es la que se usa en largometraje, un poco simplificada para no enredarles mucho la cabeza, pero básicamente es el 10% del número total que tengan en el presupuesto para director y el 10% para productor general. Entonces acá sí pueden usar las celdas del costado para ir más o menos referenciando. Entonces va a variar en base al costo total que tenga el presupuesto, pero manejándonos con los rangos que les habíamos dado, entre los cuales les tiene que quedar el presupuesto. Pensemos que si más o menos el total nos da de 1.500.000, y bueno, 150.000 pesos de esos suman a lo que sería director y a lo que sería productor general, pensándolo en 3 meses. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bien. Por ahora van a estar vacías hasta que tengamos un número un poco más definitivo, pero sí es importante que tengan en cuenta que eso obviamente después va a ser algo que va a marcar una diferencia en el número final del presupuesto. Así que, ahí Andrea te pregunta si es el 10% en el total de meses que trabaja cada uno, ¿no? Sí, el 10% de los 3 meses que vamos a tener en cuenta como plazo va a ser el total, ¿sí? Después podemos dividir ese 10% por 3 y hacer la cuenta de multiplicar el proceso inverso y que nos dé ese número en total. Pero en definitiva ese es el número que tienen que tener como de referencia. Bien, eso era más o menos algunas de las cuestiones que me parecía importante como ponernos de acuerdo y consensuar. Esto, por más de que podamos tener alguna experiencia previa haciendo presupuestos y demás, este trabajito de hormiga que están haciendo ustedes de ver rubro por rubro y de pedir información, eso siempre les va a tocar hacerlo. Por ahí lo que van a ir entrenando es el ojo, van a poder decir, este rubro está muy para abajo o este rubro está muy para arriba, y más o menos ir ajustándolo en relación a los demás rubros. Entonces, más o menos ir teniendo ese ejercicio. Pero la verdad es que los costos van variando muy rápido en el tiempo, son cosas que se van actualizando y siempre implica un poco de investigación y de empaparse en algunas cuestiones. Bueno, les pasamos una referencia de alquiler de equipos, respondiendo a la pregunta de Flavia, que es la de Furia, Grips, que no sé si la tienen por ahí en WhatsApp. Creo que lo que no hay ahí son cámaras. Sí, no, Furia Grips, no, 3 foquitos es otros, están separados, no son los mismos. Bien. Claro, 3 foquitos no te va a pasar presupuesto porque depende de la cantidad de jornadas por las que lo vas a contratar, entonces el presupuesto varía de acuerdo a lo que le vas a alquilar, a la cantidad de equipamiento que vas a ocupar, si es por día, si vas a hacer 2 semanas de jornadas de trabajo, entonces él hace como un paquete. El que tiene los presupuestos es Furia Grips, que lo pasamos creo que el mismo día de la clase pasada, para que tuvieran referencia. Claro, no te lo van a dar, Clave. Y lo que no tiene Furia me parece que son las cámaras, que para que tengan una referencia, el cuerpo únicamente de una cámara está en 6.000 pesos. Bien, en eso también les vamos a pedir que quienes estén teniendo problemas podamos hacer consultas combinadas con las cátedras de fotografía y sonido, porque son ellos los que les pueden especificar qué cámara van a necesitar, qué requisitos técnicos tiene que tener esa cámara, más o menos dónde buscar las referencias de costos. Son cuestiones como
que tienen una variabilidad muy, muy grande en base al equipo que ustedes necesiten. Entonces, en ese sentido, está bueno que tomen como referencia a los profes, que les puedan hacer llegar algunas consultas. Si quieren, también nos podemos poner en contacto. Laura decía que 6.000 pesos el cuerpo de la cámara, creo, por jornada, entiendo. Sí, por jornada. Bien. Pero sí está bueno que trabajen un poco también con las materias que tienen ese perfil más técnico y que puedan hacer algunas consultas por ese lado, que seguramente los van a poder orientar mejor que nosotras. Bueno, otra cuestión que me parece importante reforzar es el tema de las carpetas modelo. Ya lo hemos conversado, por ahí para algunos ya es algo que ya manejan, pero en consulta por ahí es algo que no tienen tan presente y sí me parece que es algo que vale la pena. Si nos vamos al aula virtual, al encuadre de trabajo, ¿dónde estamos? Acá. En el encuadre nos vamos a más sobre encuadre de trabajo. En algún lado está el link así más puntual. Se los podemos pasar si necesitan. Y acá, recursos de años anteriores. Y acá tienen dos carpetas, son de años anteriores, que tienen el mismo formato con el que ustedes entregan. Es de cortometraje de ficción. Súper importante mencionarles que hay cosas que van cambiando todos los años, así que no significa que tiene que ser una copia de la carpeta, pero en líneas generales, como para entender cómo va la presentación, les sirve, así que pueden tomarlas como referencia. Y si nos vamos a la parte de producción, que es la que me interesa ver, toda la parte del guión, toda la parte del proyecto. Acá llegamos a la parte de producción. Acá tenemos, bueno, las consideraciones técnicas y de producción, el estado del equipo técnico, cronograma, plan de rodaje, que acá las últimas filas, las que están en rojo, son el final de la jornada, a qué hora lo piensan, digamos, hasta qué hora sería el rodaje, y después una cobertura, que algunos grupos lo han estado trabajando así, que es que, por ejemplo, en caso de que surja algún imprevisto o alguna dificultad, poder tener un plan B o alguna idea de qué otra escena se podría llegar a rodar en ese día, en esa jornada. Este tiene 3, y acá el tema del presupuesto. Los montos están súper desactualizados, o sea, no tomen esta columna como referencia porque claramente no son los costos. Incluso les diría que si lo multiplicáramos por 3, nos seguiríamos quedando cortos. El tema de la inflación es increíble. Pero más o menos esto les puede servir para ver qué rubros fueron completando, qué tuvieron en cuenta, cómo armaron los equipos, cómo armaron el tema del elenco artístico. Sí, por supuesto que esto es variable, que se tiene que adaptar a cada proyecto, pero más o menos acá tienen un presupuesto completado, que es equilibrado, que tiene más o menos una relación entre los subrubros, que tiene toda la información importante para ese proyecto, que tiene un total adecuado a ese momento. Sí, hoy por hoy como que no creo ni que en una jornada se pueda trabajar con estos montos, pero más o menos les va dando una idea de cómo ir completando cada uno de estos rubros, cómo trabajar con estas 3 columnas y cómo ir pensando los rubros de una manera equilibrada y obviamente donde invertir en lo que sea fundamental para los proyectos de ustedes y en otras cosas que no sean tan necesarias o que sean secundarias, tenerlas como en un lugar también secundario en los costos, con esta cuestión de la coherencia, que es una de las cuestiones fundamentales. Así que bueno, ahí tienen en el aula para revisar esas carpetas y más o menos pueden ir viendo con qué lógica las fueron completando
cómo trabajaron rubro por rubro, qué cosas tuvieron en cuenta y les puede servir, digamos, como para ir chequeando con los presupuestos de ustedes, bueno, acá no estoy poniendo nada, tal vez debería poner algo, y más o menos ir teniendo un equilibrio en cada uno de los rubros. ¿Hasta ahí vamos bien? Acá dice Laura algo que está bueno, que es las hojas del plan de rodaje, saltos de página, se puede hacer en el mismo documento, así que también es una buena presentación. Bueno, más que nada recursos, ideas que les damos para que puedan ir teniendo una comparativa. Y lo otro que les quería mencionar, también que vemos un poco en las consultas, que es ahí donde se manifiestan varias de estas cosas, y por eso está bueno que tengamos esos encuentros más cercanos, es lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, y esto de trabajar por roles y con tareas específicas, que está muy bien, pero que esto no signifique desentenderse de lo que está haciendo el compañero o la compañera, y que vayan trabajando en paralelo, que no tengan ni idea de cómo están trabajando los demás, porque estas son cuestiones en donde la coherencia es fundamental. Les diría que es más importante la coherencia que el número al que lleguen en el total del presupuesto. Entonces, si tenemos un equipo técnico en donde aparecen 15 personas, un listado de equipo técnico, y después vamos al presupuesto y están presupuestados 4, esa es una falta de coherencia muy grande. O si estamos trabajando con 2 jornadas de rodaje y después vamos al presupuesto y nos encontramos 2 semanas, por ejemplo, también es un problema grande, porque eso quiere decir que no hay comunicación al interior del equipo y que no están definiendo algunos acuerdos básicos entre ustedes. Y otra cosa también es importante, es que todas las personas siempre, cuando estamos encarando algo de este tipo y para cualquier trabajo, siempre necesitamos una retroalimentación externa, alguien que nos lea, alguien que nos haga observaciones, alguien que pueda ver lo que nosotros no estamos viendo. Entonces, en ese sentido, la complementariedad y estar todos conociendo las decisiones que se toman en cada uno de los ítems es súper importante, más allá de que las decisiones finales sean responsabilidad de una persona. Entonces, por ahí hay como que encontrar un balance entre esta cuestión de ir resolviendo cosas en paralelo por un lado, y por otro lado llegar a algunos acuerdos básicos y poner en común las decisiones que están tomando para todo el proceso. ¿Se entiende eso? Bueno, buenísimo, eso ténganlo en cuenta, sobre todo porque vemos que hay mucha gente que está trabajando como en proyectos paralelos, directamente les diría. Y bueno, es un tema a terminar de coordinar y a consensuar, y que bueno, también eso, en ese sentido, el plazo de tiempo, la extensión de plazo para la entrega, le suma. Lo otro que quería que viéramos ahora es el tema de las consignas para la entrega, que entiendo que ya han podido verlas en el transcurso de la semana y demás, por ahí ir marcando punto por punto, que nos puedan ir haciendo. Bueno, no sé, Sol y Laura, si quieren mencionar algo más de las observaciones que tienen de las consultas, de algunos rubros en los que hayan visto más dificultad. Yo creo que todavía les falta bastante avance en los presupuestos, entonces a medida que avancen ahí van a haber más preguntas. Por ahora sí que entiendan que sin hacer un plan de rodaje no va a haber un presupuesto real. Entonces esto en base a lo que estaba diciendo la profe, hagan esta coordinación de trabajo en equipo lo más efectiva posible, de manera tal que si se dividen, que todas y todos trabajen en base al mismo proyecto, ¿no? Entonces, el Drive, por ejemplo, es algo fundamental. Me parece que ustedes trabajen de una en un Drive, más allá de que después les va a servir para dárnoslo a nosotras, como para que todas y todos puedan ver en qué está el compañero de última, si es que están dividiéndose el trabajo. Es importante que haya coherencia y que, por otro lado, ustedes entiendan los pasos. Digamos, un plan de rodaje necesita primero de saber cuántas escenas hay, por ende necesita un desglose. A partir de ahí se puede armar un plan de rodaje y a partir de ahí se puede armar un presupuesto. Lo importante ahí es que haya coherencia entre todo eso, ¿sí? Entonces, si una persona hace el desglose, pero otra persona el plan y otra persona el presupuesto, bueno,
digo, mírense, miren al costado, porque si no, lo que va a pasar es que cada uno está, como dice la profe, haciendo, cada uno trabaja en un proyecto distinto, y la idea de esto es que todo tenga coherencia, no es tanto como el número, sino que sea coherente, que si tienen, como decía la profe, si tenemos dos camarógrafos durante los 2 días de rodaje, pero ¿cuánto equipamiento tenemos alquilado? Uno, y bueno, ahí hay una incoherencia, ¿no? Entonces no importa si está bien o mal el número que le calcularon, sino que no hay un razonamiento detrás de cada uno de los elementos que se está teniendo en cuenta en el presupuesto, por ejemplo. Y lo mismo en cuanto al plan de rodaje, que el otro día me comentaban había un grupo en particular que tenía una escenita que era exterior y que se habían dado cuenta que lo podían poner tanto el primer día como el segundo día, entonces decidieron ponerlo el primer día porque como es exterior, el clima puede fallar, entonces tienen plan B, etcétera, etcétera. Bueno, eso está buenísimo, ese es el razonamiento que estamos buscando, que haya lógica detrás de las decisiones que ustedes tomen, independientemente de que el número sea exacto o no, ¿se entiende? Entonces, como pensar esto como eso, como un diseño del proyecto. Para lo cual está buenísimo que eso, trabajen en equipo, que haya muchas cabezas pensando y no que todo quede en manos de una persona esto, de otra persona esto, porque ese encasillamiento lo que va a lograr es que hayan como compartimentos en la carpeta, que no es justamente lo que buscamos. De hecho, eso después se nota en la carpeta y se ve como ese Frankenstein de pedazos de esto lo hizo tal, este lo hizo tal, este lo hizo tal, y eso es exactamente como lo contrario a lo que estamos buscando. Entonces, búsquenle la vuelta para también en esta etapa, como vienen haciendo en las anteriores, dividirse los roles y trabajar en equipo con responsabilidades y también con muchas cabezas pensando sobre lo mismo y no que todo quede en manos de una sola persona. Respecto al plan de rodaje, algo muy importante, cuando mencioné esto del clima, yo les pasé algunas páginas del clima, fíjense que hay una parte que ustedes tienen que poner la salida y puesta del sol, eso no es menor, sobre todo quienes graban en exterior, justamente porque ustedes tienen que pensar que el clima es un factor que puede llegar a determinar que puedan o no filmar. Entonces, en ese mismo sentido, eso de que decían, pero ¿para qué tenemos que poner horario solar? Bueno, el horario solar tiene que ver con eso. Eso también ha sido una consulta que he tenido con varios grupos y por eso estaría bueno que se acostumbren, porque el día de mañana cuando hagan planes de rodajes, quienes sean asistentes de dirección van a ver que sus mejores amigos van a ser las páginas que les dan el horario solar y el clima, sobre todo cuando filman en exteriores. Es un dato no menor. Y ahí Lau dice que, no, perdón, pensé que decías algo, Lau, y lo iba a replicar. Eso de mi parte. Buenísimo, gracias, Sol. Sí, creo que lo que tratamos de poner en relieve acá es que la matemática la hace el Excel, ¿sí? Lo que no hace el Excel es tener un criterio de trabajo. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de ir definiendo y sabiendo que no hay un prototipo único que uno diga, bueno, esto funciona bien para todos los proyectos de acá en adelante, por los siglos de los se va armando a medida para cada proyecto. Entonces, en ese diseño, la Se te está... lógica... Perdón, Ros, se cortó un poquito. Si puedes retomar, porque justo se te cortó. Bueno, retomo, saco la cámara para ver si eso mejora. Decía que la matemática básicamente la hace el Excel. Lo que no puede hacer el Excel es tener un criterio de trabajo, definir prioridades y más o menos tratar de armar todo un diseño y toda una propuesta que sea a medida para un proyecto determinado, que no es que hay un prototipo que funciona para todos los casos y que básicamente es copiar y pegar y que lo que trabajen ahora para este proyecto les va a servir para todos. No, en cada caso siempre hay que ver y hay que tener en cuenta las particularidades de cada guión, de cada propuesta estética y de cada equipo de trabajo y en base a eso ir tomando decisiones y que esos criterios de producción sean los que se reflejen en todo el diseño que van a hacer y que sean transversales a las distintas herramientas. ¿Se escuchó?
Sí, sí, se escuchó perfecto. Genial, buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar la entrega, las consignas, como para que si surgen dudas o algo lo podamos ir contando. Acuérdense que en la entrega van a tener la fecha del 20, pero esto es para el 27. A ver dónde estamos. Perdón que tengo muchas cosas abiertas. Acá están las consignas. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, sí, se ve. Excelente. Bueno, como veníamos trabajando, tienen que lograr que todo esto funcione en un único documento PDF cuyo peso no supere 1 megabyte, que es posible. Así que, bueno, eso también va a implicar que el último día estén como midiendo, o los últimos 2 días estén midiendo cuestiones de cuánto pesa el archivo, si hace falta comprimirlo y demás. Así que siempre es bueno dejarse un margen de tiempo como para pensar solamente en la presentación. ¿Y qué va a tener esa entrega? Bueno, la denominación, la misma con la que venimos trabajando, el nombre del grupo, de la productora, el nombre del proyecto, la portada artística, que acá les vamos a pedir la versión definitiva. Muchos de ustedes ya han ido haciendo todo un trabajo de ir mejorando esa portada artística a lo largo de las entregas, y eso está buenísimo, y probablemente ya hayan llegado a una versión definitiva. En otros casos no, todavía está un poco como en pañales. Ustedes tienen que pensar que esto es el elemento que va a presentar su proyecto. O sea, no, es un tema al que hay que darle muchísima importancia, porque es la cara visible y lo que puede llegar a ser un gancho para quien tiene esa carpeta enfrente diga, ah, bien, la quiero leer, me interesa, me atrapa. Es como un elemento que tiene que ser fuerte, ser protagónico, tiene que estar bien logrado. Pensar esto de combinar una imagen representativa del proyecto, el nombre del proyecto, el nombre de la productora, y de alguna manera condensar ahí los principales valores narrativos y estéticos del proyecto, de qué va la historia y cómo la vamos a contar. Entonces, todo esto que definieron por ahí en la propuesta estética, de alguna manera, tiene que verse en la portada. Tampoco es que se tengan que enroscar excesivamente en esto, pero sí es un elemento que está bueno que a medida que el proyecto va madurando y va teniendo como otros elementos y van tomando decisiones, puedan ir mejorando esa portada artística. Entonces, esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Después lo que es la portada institucional, la misma con la que vienen trabajando. El índice, ¿sí? Van a tener una página de índice en donde van a colocar cada una de las páginas en las que encontrar información. Esto hace que sea bastante fácil, rápido y cómodo encontrar algún rubro en puntual que se esté buscando. Entonces, bueno, también es una de las cuestiones que van a tener que agregar una vez que ya tengan armado todo, una carilla con el índice. Una subportada 1, que es la de proyecto, que es básicamente el nombre que diga proyecto, sí, con puede ser un fondo, alguna textura, alguna imagen. Y acá vamos a colocar en esta primera subportada, que es la de proyecto, la versión final de todos los elementos que vimos en la parte de redacción. ¿Sí? Tenemos la motivación, la sinopsis, la ficha de personajes, el guión, la propuesta estética, la audiencia destinataria y, como opcional, no obligatorio, el mood board. También lo pueden agregar acá. Si ustedes ven, cuando hicimos la entrega de redacción, a varios equipos les marcamos cuestiones a tener en cuenta para la entrega final y les dijimos, bueno, está bien, el trabajo está aprobado, pero hay algunas cuestiones que por ahí tienen que mejorar la redacción o agregar alguna cuestión que les haya quedado un poco floja y demás. Bueno, este es el momento, así que las personas que están a cargo de la redacción tendrán que revisar estas cuestiones
y tener en cuenta que en esta versión final de la carpeta estén mejoradas o agregadas estas cuestiones que hagan falta. ¿Hasta ahí vamos bien? Índice con número de páginas, sí. Perdón. ¿Se está cortando? ¿Quieren que repita algo? Se está escuchando bien, Ro, ¿eh? Genial. Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces. Roxana, perdón, ahí se quedó claro. Roxana preguntaba, no le quedaba claro la fecha definitiva de entrega, pero sí, efectivamente, como te dijo Mili, el 27 y el 20 es una preentrega en donde ustedes tienen que entregar los links a sus drives para que podamos tenerle un seguimiento de cómo viene cada uno. Genial. Bueno, entonces en esa primera parte es lo que ya han venido trabajando, tratando de entregar la versión mejorada o la última versión de eso. Después seguimos con la subportada 2, y acá es un poco lo que se agrega o donde están los campos que se suman a esta carpeta, que es la parte de producción. Lo primero es el tema de los currículums, que son los que ustedes ya tienen revisados y corregidos de la primera entrega. Tienen que estar los currículums de todo el equipo. Acá les proponemos un orden. Tiene que estar primero el guión, después la dirección, la producción ejecutiva, la asistencia de dirección, la asistencia de producción. Pensamos en una carilla de extensión por cada integrante y que al lado de cada nombre colocan el rol que ocupa cada integrante en el proyecto. Así que eso ya viene precorregido. La verdad es que por lo menos con los grupos con los que yo he trabajado ya tienen una versión bastante cerrada de los currículums. El 6.2 sería lo que sería el listado de personal técnico con el que van a trabajar. 6.3, consideraciones de producción y técnicas. 6.4, desglose de guión, escena por escena, tienen que estar todas las escenas desglosadas. 6.5, cronograma de tareas. 6.6, plan de rodaje. 6.7, presupuesto. Y lo que les vamos a pedir después del presupuesto es un enlace a una hoja de cálculo de Google que tenga, o sea, es una copia del mismo presupuesto. Pero ojo, algo que es súper importante es que las dos versiones tienen que ser idénticas, no pueden variar. O sea, que no pueden hacer esto de entregarnos un presupuesto el viernes y después el martes siguiente hacerle un montón de cambios y que tengamos dos versiones diferentes. Por favor, no. Y también, obviamente, lo que es configuración de privacidad para que podamos verlo, tiene que ser pública. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola, profe. Yo tengo una pregunta Dale. con respecto a la portada, porque mi grupo y yo teníamos una portada dibujada, porque al principio el corto iba a ser animado, pero luego lo cambiamos a actuado, obviamente. Entonces, como que nosotros mejoramos esa portada, pero sigue siendo animada. ¿Es necesario que la cambiemos mostrando actores reales o podemos dejarla dibujada? Y tendría que ver la portada y leer el proyecto como para ver si eso representa por la portada, encontrarse con una animación. Ay, que se le cortó lo último, no la pude escuchar. Cuando entra el proyecto, se encuentra con otra cosa, con una expectativa, proyecto, y después encontrarse que la carpeta tiene otro género y... Sí, profe, se está cortando. Sí, te iba a decir, Ro, Ro, un segundito. Perdón, se te cortó todo lo que le estabas explicando. Se te cortó. Sí. Dale, sí, ahora retomo, sí, entonces. ahora sí. ¿Ahí se escucha mejor? Que te indica que el proyecto tiene determinadas características y después entras al proyecto y el proyecto es otra cosa, es un punto en contra. Entonces, sí me parece que es importante que el proyecto, que la portada refleje
los principales elementos estéticos y narrativos que tenga ese Ro, perdón. Ro, no sé si escuchás, pero otra vez se te está cortando. A ver si te parece un poco lo que creí entender de lo que decías, corregime si me equivoco, que es que no juega a favor que vos presentes una portada de animación, siendo que el corto no es de animación. Digamos, que deberías tener en cuenta que la portada, digamos, no dé una información incorrecta respecto del género del proyecto. ¿Es así? Sí, perfecto. Es tal cual lo que estaba diciendo. Pero bueno, también hay que ver en el caso de qué tan lograda esté la portada y qué tan representativa sea de los elementos del proyecto. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Antes se te cortó mucho, pero ahora sí. Ok. Bueno, entonces sí me parece que es un buen momento para replantearse esa imagen que va a representar el proyecto de ustedes y que sea un fiel reflejo de de la propuesta que ustedes tengan y que esté lo mejor lograda posible, por supuesto, en términos de lo que ustedes manejen. Sabemos que no son diseñadores, ni mucho menos, pero sin duda pueden terminar de identificar algunos elementos y de pulir esa parte. Yo creo como que la portada sí refleja lo de lo que trata la historia, que bueno, nuestro grupo es el de Atrapada en Casa, pero teníamos esa duda porque, por ejemplo, a mí sí concuerdo con esa parte porque no he visto muchas películas que son actuadas con portadas animadas, a no ser que la animación sea parte de la película. Tal cual. Sí, que también es una posibilidad que combinen formatos en algunas escenas, pero si va a ser algo puramente de ficción, y puede ser algo que haga ruido, sí. Claro. Bueno, sigo entonces con las consignas. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Hasta ahí. A ver dónde estoy. A ver, estoy. Y lo último que les vamos a pedir es una reflexión individual sobre el proceso de aprendizaje en la materia, teniendo en cuenta las tareas específicas que realizó cada integrante del equipo y su aporte al trabajo final, más o menos 1 o 2 carillas máximo en total, con todas las reflexiones individuales. Y la idea es que trabajen un poco en base a los escritos que tengan de las entregas anteriores, que puedan ampliarlos y terminar de darles una forma, que los usen como referencia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se oye bien, chicos? ¿Sí? Ok, sí, ahí dice Andrea que se entiende. Listo, buenísimo. Bueno, en cuanto a metodología, lo mismo de siempre, una sola persona por grupo, hay un peso máximo, ténganlo en cuenta. Y para responder las consignas, la idea es que esto sea una instancia en donde lo vemos, todo lo que hemos visto en el año, ¿sí? Entonces, tienen que poner en práctica varios de los que hemos ido viendo a lo largo del año y que eso se refleje también en cómo está planteada la carpeta. Pero especialmente lo que tienen que revisar es la lista de reproducción a las clases virtuales, que acá en este enlace tienen todas las clases que hemos dado a lo largo del año, la guía de redacción, la guía de producción y las carpetas modelo. Esto es como lo central. Después todo lo demás, la idea es que
ustedes ya han ido apropiándose de eso en todo el proceso que han hecho en el año a través de las actividades individuales o grupales. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahí Flavia te hace una pregunta que es con respecto a los CV, si hay una persona que tiene 2 roles, ¿se pone igual 2 veces o no? Y en ese orden. ¿Cómo sería el caso puntual? Flavia, no sé si tenés mic. Bueno, ahí Daniela habla de que son 3 en su equipo, por ejemplo. Bien. Y- No, lo que hacen en ese... Perdón. Sí. ¿Respondo? Que ¿O el del hay alguna otra guionista, pregunta? no, y Flavia decía que, por ejemplo, el guionista también es asistente. Bien, lo que me parece mejor hacer ahí es colocar el currículum con los dos roles que cumple esa persona. En un solo currículum, no hace falta que pongan 2 veces el mismo currículum porque no tiene sentido. ¿Algo más? No, está todo, quedó claro. Genial. Bueno, ¿qué recomendaciones les vamos a hacer en cuanto a la presentación general? Bueno, muchas son las mismas que ya veíamos en la parte de redacción, pero a eso le hemos sumado otras cuestiones que también son importantes. La primera es... Pero se te está cortando, ¿eh? No se te está escuchando. incluir una propuesta de diseño. Bueno, retomo. El A ver, tema de la ahí estás propuesta de hablando. diseño. ¿Eso se Ok, escuchó? ahora sí. Sí, estoy hablando. Ahí se te escucha, ¿eh? Se te A escucha ver, bien. denme un segundo. Bien. Puedan trabajar una propuesta de diseño para la carpeta. Que esto no se asusten, pero la idea es que tratemos de presentarlo de la manera más estéticamente agradable posible. Muchos y muchas han ido haciendo esto de una manera media instintiva. Todos han ido poniendo colores, trabajando las tipografías, armando como la presentación que sea bien legible, que sea agradable. Eso por ahí lo han hecho un poco con un criterio intuitivo. Eso está fantástico, ¿sí? Esto es más que nada para las carpetas que todavía están en fase de como muy plana y muy todo, qué sé yo, tipografía negra sobre fondo blanco y como un documento de Word común y corriente. Bueno, eso digamos que no te termina de vender visualmente la idea del proyecto. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos elementos de diseño que son sencillos, que creo que cualquiera y en cualquier editor de texto los pueden incorporar. Primero, el tema de las portadas, especial la portada artística, ¿sí? Que es lo que conversamos recién. Después que haya un logotipo con el nombre del proyecto, pensado como un membrete que esté arriba a la derecha de cada página. Ahí exceptuamos las portadas, el guión y las planillas de producción, pero que sea fácil y rápido identificar quién es el autor o la productora que está presentando ese proyecto. Después todo lo que tiene que ver con fondos, con colores, con tipografías, por ahí simplemente colocarle un color al título de cada apartado que tenga que ver con los colores que escriben en la propuesta en columnas, ¿sí? Y tratar de este tema de los interlineados, de los justificados. Con eso ya, aunque no lo crean, cambia. Nos da otra sensación y otra legibilidad. ¿Se escucha ahí?
Sí, sí, se escuchó todo bien. Genial. Y otra cosa que es importante es que esto no significa que entren a sobrecargar y a ponerle un montón de elementos a la carpeta que después van a complicar la legibilidad. Entonces hay una máxima en diseño que es menos es más. Así que es preferible trabajar con algunos elementos puestos con criterio y puestos en donde tienen que ir, que sirvan para resaltar o para que la lectura se enfoque en algún punto concreto, que poner un montón de cosas simplemente por agregar y por sumar sin ningún criterio. Entonces, en ese sentido, cada cosa que sumen a la carpeta tiene que estar justificada en el marco del proyecto. Pasa, por ejemplo, con las fotos, con el material fotográfico. Si van a sumar algo de eso, ver dónde lo van a poner, por qué y para qué. ¿Sí? Y tratar de trabajar en coherencia con la propuesta estética. Si ustedes armaron una propuesta estética que es toda en tonos sombríos, con luces duras, con una paleta de colores fríos, y de golpe vamos a la carpeta y tenemos una carpeta toda en rosado y amarillo, y es como muy difícil de entender cómo llegaron hasta ahí. Entonces, mientras más armonioso y más equilibrada sea la presentación, mejor va a funcionar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta con el tema de la propuesta de diseño? Bien, seguimos entonces. Siempre me confundo. Acá estamos. Bien. Otra cuestión a tener en cuenta es que el todo debe ser más que la suma de las partes. ¿Qué significa esto? Lo que decía Sol recién del Frankenstein, ¿sí? De golpe tenemos un documento compartido, cada uno le pone una parte al documento, lo mandamos a PDF y listo, lo mandamos. No, hay que tomarse un tiempito, ¿sí? Un par de días, como para leerlo y leer todo el proyecto de principio a fin y asegurarse de que cada una de las partes nos está hablando del mismo proyecto, que suma a lo mismo, ¿sí? Que tiene coherencia con el resto del proyecto. Entonces, que no sea ni contradictorio ni redundante. De tomarse el tiempo para hacer una pequeña revisión final y que podamos unificar cada uno de los materiales que fuimos produciendo a lo largo del año, que podamos darles como una versión en donde mantengamos esa coherencia. Y esto que hablábamos de que haya una relación fluida entre lo que es el guión, la propuesta estética, las consideraciones de producción, el cronograma, el plan de rodaje, los recursos técnicos y humanos, el presupuesto. Todo eso tiene que trabajarse en la misma línea y tienen que tomar decisiones comunes. Bueno, los costos de producción, habíamos definido un rango de entre 1.250.000 y 2 millones, tomando como referencia el 8% del costo medio, que es el del concurso de historias breves. No es obligatorio las cargas sociales, eso está borrado del presupuesto. Y más o menos lo mismo que ya habíamos trabajado en la entrega de redacción, que es facilitar la tarea del evaluador, que todo esté presentado de manera prolija, ordenada, con claridad expositiva, sin faltas de ortografía, respetando reglas gramaticales, sintácticas, usando frases cortas. Bueno, todo esto ya lo saben ustedes, presente del modo indicativo, tipografías claras y sencillas, cuidar el orden, la prolijidad, cumplir estrictamente con lo solicitado y con el orden solicitado. Y acá pasamos un poco a la parte de la evaluación, que creo que es la que tenemos que profundizar un poquito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escuchó la última parte antes de la evaluación? Perfecto. Se escuchó todo, se escuchó todo. Se escuchó todo y las chicas te están diciendo que está todo claro. Listo. Bien. Esto se aprueba con el 60% del total y acá definimos una rúbrica. Algunos
son los que ya hemos venido trabajando y en otros hemos agregado algunas cositas, como para que lo tengan en cuenta. Siempre está bueno que agarren su carpeta, agarren la rúbrica y se pongan a ver, bueno, esto lo tengo, que esto les sirva un poco como una listita para ir chequeando y para ir tachando cosas, o por el contrario, ir diciendo, en esto estamos un poco flojos, nos vamos a encargar de resolverlo mejor o de presentarlo de otra manera, y que lo tengan, porque en definitiva son como las cuestiones con las cuales los vamos a evaluar, y es importante que ustedes tengan claro cuáles son y traten de sacarles el jugo y de aprovecharlas, ya que están sobre la mesa, para que no resten puntaje en cosas que son fáciles de resolver. Bueno, lo que es la presentación general, el cumplimiento de las pautas de trabajo, es el primer criterio, y ahí vamos a trabajar con 5 criterios. El primero es que el archivo se entregue con la denominación nombre del grupo, nombre del proyecto, que respeten los plazos de entrega y el peso máximo del archivo. El segundo es el tema de las portadas y de la presentación visual. El tercero tiene que ver con la parte de redacción, que expliquen claramente cuáles son las partes, cuál es la extensión, y que tengan cuidado de la ortografía y la gramática. El cuarto tiene que ver con el uso correcto de las herramientas para la gestión administrativa de un proyecto audiovisual, que son las planillas que hemos estado viendo. Y el quinto tiene que ver con esta cuestión de lograr un producto coherente, unificado y en donde se respeten las recomendaciones generales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, se escucha todo bien. Genial. Después tenemos la parte de redacción, que los criterios son iguales que en la entrega anterior. Vamos a ir viendo cada uno de los elementos, la motivación, la sinopsis, la ficha de personajes, la propuesta estética, la audiencia destinataria. Esto es lo mismo que ya hemos trabajado, así que acá no hay ninguna novedad. Después el apartado de producción, y acá tienen en cada uno de los elementos qué vamos a tener en cuenta. Primero, en el desglose, que se respete la cantidad de escenas del guión, que se logren identificar y completar los campos necesarios para presupuestar cada escena. Después, en el cronograma, trabajar con el plazo de 90 días, 3 meses o 12 semanas, es todo lo mismo, ¿sí? Pero que tengan en cuenta que esa es la extensión de tiempo en la que tienen que resolver todos los aspectos del proyecto, y que sea coherente con el guión y la propuesta estética. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay nada escrito, ¿eh? No hay nada escrito. Genial. Seguimos entonces. El plan de rodaje respeta la legislación vigente en tiempos de trabajo y descanso, transporte, alimentación. El tiempo destinado a la filmación de cada escena responde a un criterio claro de producción, esta cuestión que hablábamos de, bueno, cómo vamos a ordenar el plan, a qué le vamos a dar prioridad, cuál es el orden que nos permite sacarle más el jugo a una locación o a un equipo o a un actor, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es el criterio que estemos usando en cada caso, y que el tiempo que tenemos pensado para filmar cada escena sea coherente, y no queramos resolver una escena súper compleja en 15 minutos, que no queramos filmar una escena súper simple en 2 horas y media, porque bueno, ahí tenemos que usar un poco el criterio de que nos va a llevar optimizar cada recurso disponible. Y el criterio de producción se detalla en las consideraciones técnicas y de producción, que es ahí donde pueden especificar y dar más en detalle cómo han ido contemplando cada uno de estos criterios por los cuales han tomado decisiones en el plan de rodaje. El presupuesto es acorde al monte sugerido por la cátedra. Los ítems son correctamente completados en relación a los desgloses y el plan de rodaje propuesto. Las fórmulas son correctamente utilizadas, por lo que vamos a tener en cuenta en el presupuesto. El listado de personal técnico identifica correctamente todos los roles que se necesitarán dentro de su producción y son presupuestados claramente. Aclarar el presupuesto de jornadas de trabajo por técnico, ¿sí? Que eso tiene que estar en el presupuesto también, cuántas jornadas va a trabajar cada técnico, de acuerdo a las tablas indicadas en clase, las que son SICA, actores, SADAIC. También el tema de los currículums, respetan el orden propuesto, están visualmente unificados, tienen la extensión solicitada. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
No, Ro, nadie escribió nada. Bueno, por ahí es mucha información. Si quieren les damos unos minutitos para pensar en estas 5 cuestiones. Son todas cosas que hemos ido conversando, pero bueno, está bueno que las tengan por escrito, las puedan identificar y en el momento que vayan cerrando todo el listado del personal técnico, el presupuesto, plan de rodaje y demás, puedan volver acá y decir, ah, bien, esto lo estamos teniendo en cuenta, esto lo estamos cumpliendo, esto es coherente con el resto de las cuestiones y demás, que les sirva para eso. Y bueno, trabajo en equipo es también parecido a lo que hemos visto en otras entregas, que todos los integrantes contribuyan a la resolución del ejercicio, que haya una clara división de tareas al interior del equipo, aplicar los roles y tareas vistos en la materia, que las habilidades sean complementarias, que se amplíe la reflexión individual del proceso y los conocimientos adquiridos durante el ciclo lectivo y que haya una comunicación fluida entre ustedes. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Se oyó muy bien y no han hecho preguntas. Gracias, Sol. Bueno, la otra cuestión que también tenemos que ver acá es el tema de qué condición de alumno van a tener ustedes después de todo esto, de todo este proceso que hemos hecho a lo largo del año. Y como ustedes saben, esta materia es de promoción por evaluación continua. Por lo tanto, quienes cumplan con los siguientes requisitos van a ser considerados alumnos aprobados de la materia y ya estarían en condiciones de cursar toda la carrera para adelante. Primero tenemos la entrega y aprobación del 100% de las actividades en equipo, y acá tienen en detalle todas las actividades que hicimos en el año. La idea es que estén todas entregadas y aprobadas. Después, la aprobación del 70% de las actividades individuales. Acá también tienen el detalle de cada una de las actividades que hemos hecho a lo largo del año. Y quienes hayan entregado al menos 4 actividades no necesitan entregar las 3 restantes. Creo que son 6 o 7, no me acuerdo, 6. En el caso de que haya estudiantes que no hayan entregado 2 o más, que por el seguimiento que venimos haciendo no hay casos, pero si ustedes quieren chequearlo y cualquier cosa se ponen en contacto, ahí nos tendrán que avisar y vemos cómo compensamos esas actividades individuales que les falten. Y la nota final va a ser el promedio de 2 cosas. Proceso, en donde vamos a promediar todo lo que han hecho en el transcurso del año, sean actividades en equipo, actividades individuales. Y después la nota de instancia integradora, que es la presente entrega de proyecto final. Entonces sacamos un promedio de esto y a su vez lo promediamos con esta instancia integradora final y ahí tendríamos la nota final por cada una de ustedes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, Roxa, sí. tenía una pregunta, si el equipo de monitoreo es esencial o no. Sí, es importante. Es importante porque es lo que te permite de alguna manera saber si vas a tener que rehacer alguna toma o si vas a tener que corregir algo de lo que estás filmando, si no estás un poco como a ciegas. Claro, gracias. Buenísimo. No sé si, chicas, si tienen alguna otra observación, punto de vista o... No, ahí Roxana había hecho una pregunta si la reflexión es una hoja por cada integrante o por todos los integrantes, que Laura le contestó 1 o 2 máximo en total, ¿no? De todos los integrantes. Excelente. Bueno, entonces espero que haya quedado clara cómo los vamos a evaluar y cómo vamos a llegar a la nota final de cada uno, de cada una. Acá tienen más o menos la escala numérica, hasta el 5 es no aprobado, a partir del 6 es aprobado. Y bueno, con eso ya estaríamos en condiciones de ir cerrando el año. La idea es que hoy tengamos nuestra última clase y después la semana que viene aprovechemos al máximo lo que son consultas. Si vemos que hace falta podemos armar un Meet, pero me parece que lo interesante ahora es que trabajemos con cada punto puntual y que podamos ir viendo en dónde está parado cada uno,
cada una y tratemos de llegar lo mejor posible a la entrega del 27. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, observación. Hola, profe. Yo necesito hacer una consulta y es un tanto específica de nuestro proyecto. La cuestión es la siguiente. En el plan de rodaje que hemos elaborado nosotros, hemos contemplado hacer el rodaje en una locación que está a más de 30 kilómetros de lo que sería la ciudad de Mendoza. Por lo cual entendemos que nosotros nos tenemos que hacer cargo del traslado, bueno, personal, equipos y todo lo demás hacia esa locación. La pregunta sería la siguiente. ¿El tiempo de viaje sería contabilizado como hora de trabajo o no? Sí, yo entiendo que sí. No sé si Sol, Laura quieren comentar algo más. Yo entiendo que sí, que tiene que estar dentro de la jornada. Claro, cuando a vos te dicen que tenés que contemplar los traslados, significa no solamente en términos económicos, sino también en relación al tiempo. Entonces vos tenés que contar dentro de las 8 horas 45 el tiempo que te va a llevar a las personas, valga la redundancia, y traerlas de vuelta hasta ese punto de encuentro en la ciudad. Entonces, si tenés, no sé, ¿cuánto tiempo de viaje tenés a la locación desde el centro de la ciudad? Aproximadamente entre 2 horas y 3 horas. ¿Hasta la locación solo de viaje de ida? Sí, o sea, 2 horas en realidad sería el viaje, pero hemos contemplado 3 horas. Ok, ahí. ¿Y no se puede pensar en una locación más cercana? Porque vas a tener que llegar y volver, más o menos, no te va a rendir mucho. La idea en realidad, o sea, la idea que teníamos en mente, no sabemos si es realizable o no, era pagar el alojamiento de las personas para que se queden, por ejemplo, las 3 noches que dura el rodaje, o sea, los 3 días que dura el rodaje, obviamente contemplando las horas de trabajo, que sean 8 horas nada más y el resto descanso. ¿Eso está bien o estaría mal hecho? No, está bien. Tal vez lo que se me ocurre es, bueno, hay que tener en cuenta si no tenés otras escenas por fuera. ¿Todas las escenas van a ser en la misma locación o tenés otras escenas en otras locaciones? La idea es, o sea, la locación que había planteado el guionista, que está bueno, es en Uspallata, y justamente los escenarios son escenarios de montaña, así que nos venía bien como es hacer todo el rodaje en esa locación. Sí, yo creo que puede Me ser parece, una manera, sí, decirlo. sí, no, me parece que es lo más adecuado, que la gente se quede a dormir ahí y que al día siguiente tengas la totalidad de la jornada. Sí, tenés que contemplar las 2 horas de ida y las 2 horas de vuelta. Pero en el medio va a haber una jornada que la vas a ocupar completa, de 2 horas 45. Igual es un arreglo que se termina haciendo siempre. Bueno, en lugar de trabajar 8 horas 45 la segunda jornada, vamos a trabajar 6, ponele, y esas 2 horas que quedan libres, contemplamos el día. No sé, cosas que se ocurren, pero para hacerlo bien, esas alternativas las podemos tener hablando de este tipo. Pero para hacerlo como corresponde, se contemplan los 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y si ya estás viviendo ahí, para el rodaje, esa jornada se contempla en la Lo que por ahí. No había entendido, no escuché la última parte. ¿La jornada se contempla como una jornada completa? Sí, Sol, dale, por ahí. No, lo que te está diciendo la profe es lo siguiente, el viaje lo tenés que contemplar sí o sí. La diferencia vas a tener quedándote a dormir allá, que solamente vas a tener un viaje a la ida el primer día de rodaje, en vez de trabajar 8 horas 45, vas a trabajar 6:45, por ejemplo, si fueran 2 horas de traslado, y el último día también vas a trabajar 6 horas porque tenés que calcular 2 horas de vuelta hasta acá. Entonces, que ahí te ahorrarías como el ida y vuelta de cada día,
Entonces sí, sería lo recomendable que hicieras eso. Lo que te decía la profe es que a veces el arreglo que se hace es que les dicen, bueno, el segundo día en vez de trabajar las 8 horas 45, trabajamos 6, así podemos compensar esas 2 horitas de viaje, ¿se entiende? Entonces, pero digamos, para hacerlo legal y cómo debería ser en términos formales, hay que contemplar tanto la ida como la vuelta de la locación. Quedándote a dormir allá, lo que haces es que te ahorrás las horas de ida y vuelta en los días intermedios, digamos, ¿no? Pero sí tenés que tener en cuenta que cuando vos llevas a la gente fuera de su lugar, le tenés que pagar la comida, le tenés que pagar el alojamiento, por supuesto, ¿sí? O sea, vos tenés que hacer que la gente, digamos, no tenga que sacar de su bolsillo para estar durmiendo allá o comiendo allá, porque no está en su casa, ¿sí? Perfecto, eso lo teníamos contemplado y ahora viene la última consulta al respecto. Por ejemplo, hemos armado en el plan de rodaje lo que serían los horarios de almuerzo, cena y meriendas, por ejemplo, como horas que contabilizaríamos de trabajo, por ejemplo. O sea, como, por ejemplo, como dicen que son 8 horas 45 y 1 hora es de almuerzo. Nosotros estamos además adicionando en el plan de rodaje que van a estar contempladas las cenas, los almuerzos, descansos y demás, para que, o sea, quedaría bien así entonces. En el plan de rodaje solamente tenés que poner 1 hora de comida, ya sea que te toque almuerzo o cena, ¿sí? Eso es lo que tiene que figurar en el plan de rodaje, la hora de comida. Sí, ustedes pueden aclarar en ese caso, Lau, corregime si no, que aparte se va a presupuestar el resto de las comidas por el hecho de no estar, digamos, en su casa, ¿no? O en su lugar de origen. Pero básicamente el plan de rodaje solamente tiene que contemplar la hora de comida dentro de esas 8 horas 45. Inclusive, digamos, o sea, el plan de rodaje solamente tiene esas 8 horas 45, dentro de las cuales hay 1 hora de comida, punto. El resto tiene que ver con la logística de cómo ustedes se van a organizar, específicamente teniendo en cuenta que el equipo técnico se va a tener que quedar a dormir en Uspallata. Buenísimo, perfecto. Ahí Acá, nos quedó clarísimo. Ahí Andrea decía si las horas de descanso se incluyen en el plan de rodaje o no hace falta. No, tampoco. O sea, lo único que sí tenés que tener en cuenta, Andrea, que es esto que decía ahí, que las horas de descanso, es decir, si terminamos de trabajar a las 7 de la tarde, no puedes volver a filmar hasta las 7 de la mañana del otro día. O sea, tiene que haber 12 horas de descanso entre que se termina el rodaje y empieza el rodaje del día siguiente. Entonces sí tenés que tener en cuenta únicamente que cuando vos pongas el horario de finalización de la jornada 1 es a las 20 horas, por ejemplo, no pongas el horario de inicio de la jornada 2 antes de las 8 de la mañana, porque ahí sí les está sacando tiempo de las horas de descanso. Se puede hacer y se paga carísimo, ustedes traten de no hacerlo, digo, respétenlo por lo menos en términos de planificación ahora, ¿sí? Que no empiece la segunda jornada antes de las 8 horas de descanso después de que haya terminado la primera, y lo mismo entre la segunda y la tercera, y así sucesivamente. Por supuesto, cada proyecto va a tener su particularidad. No sé, en el caso de ustedes, Nahuel, que van a grabar en Uspallata y a lo mejor son 2 o 3 jornadas y tienen que grabar una jornada nocturna y tienen que grabar un amanecer, y no hay opción, pues tienen 3 jornadas y no les van a dar los números, no les van a dar las horas para poder llegar a contemplar eso. Y bueno, preferible quizás pagar unas horas extras a volverse a Mendoza y después volver a subir. Siempre hay que hacer esa cuenta, a ver qué conviene más, pagarles horas extras y esperar 2 días más para volver a subir y gastar en combustible, gastar en tiempo, gastar en un montón de cosas, o pagar esas horas. Bueno, eso son cosas a evaluar dependiendo de cada proyecto, ¿no? Buenísimo, gracias chicas. Y sí, en ese caso pagar las horas, totalmente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario. Bueno, lo último que me queda por ahí por reforzar es que hasta el viernes vamos a estar recibiendo por los grupos de WhatsApp los enlaces para hacerse cómo vienen trabajando la parte de producción, cada una de las planillas que hemos ido viendo.
y hasta el viernes de la semana que viene esperamos las entregas de los proyectos. La idea es que podamos tener consultas con cada grupo la semana que viene, cosa de ir marcándoles lo que hemos ido observando, o que podamos trabajarlo también con comentarios en las planillas. Ahí se tendrán que poner de acuerdo con cada profe, de acuerdo a la disponibilidad que tenga cada una. Y bueno, lo último también quería decir en esta última clase, sobre todo agradecerles tanto a las profes, a Sol, a Laura, a Araceli, por la exposición que le han puesto este año, que la verdad que ha sido un año súper complejo, se podrán imaginar. Y también agradecerles a ustedes como alumnos, porque se nota que tienen como esa hambre de aprender, y que bueno, que no hay ninguna pandemia, que están enchufadas, que tienen toda una planificación, que de a poco le van dando fuerza a esos proyectos, y que un poco la idea es que también eso les sirva para todo lo que van a encarar a futuro. Así que bueno, tomar unos minutitos para agradecer eso creo que no está de más, y cualquier cosa la seguimos en los próximos días. No, por favor, la paciencia viene con el hábito docente. No puede ser de otra manera. Bueno, entonces esperamos novedades, estamos en contacto, y bueno, la idea es que podamos ir resolviendo todo lo que vayan necesitando próximamente. Para eso, como les decía, es súper importante que ustedes vayan avanzando y generando acuerdos al interior del grupo, cosa de que cuando nos pasen un borrador ya tengamos varias cuestiones sobre las cuales trabajar también nosotros. Bueno, de mi parte les mando un saludo y mucha fuerza, que ya se acaba el año. Básicamente no aflojen, que ya se acaba. El último esfuerzo. El último esfuerzo para todos, todas Y todos. bueno, es la última parte, no falta nada. Bueno, chicos, chicas, un abrazo y estamos en contacto. Saludos. Saludos. Adiós Chau, chau. a todas y todos y todes. Chau, chau. Lau, tenés el micrófono. Ara, podés pausar la grabación si querés.